En esta sesión vamos a hacer tres cosas fundamentales. Hablar sobre las generalidades sobre el computador, producción de programas e introducción a la modularidad. Esto nos va a permitir ubicarnos en qué es lo que vamos a estar haciendo en las próximas sesiones. Así que bueno, de manera muy rápida vamos a ir definiendo ciertos elementos que son los que vamos a tener a nuestra disposición para poder avanzar teóricamente. La práctica no es nada si no hay teoría. Entonces debemos tener al menos puntualmente el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Vamos a hablar entonces del esquema funcional del computador. Un computador es una máquina que resuelve problemas. Por lo tanto, va a requerir de unas entradas, va a procesar a través de programas y va a ofrecer los resultados a través de sus salidas. Ese sería el esquema básico. La organización física del computador, por su parte, se puede visualizar en cuatro bloques principales. Los dispositivos de entrada, que es por donde le podemos dar información al computador. Para este curso va a ser el teclado, pero también lo podría ser el micrófono, los escáneres, entre otros. Los dispositivos de salida, que es por donde va a ofrecer los resultados para nuestro curso, la pantalla, y fundamentalmente dentro de la pantalla la consola, pero también pudieran ser auriculares, impresoras. La memoria externa, que es lo que eventualmente hemos llamado disco, y es el almacenamiento permanente del computador. Es decir, que todo lo que se grabe dentro de la memoria va a permanecer en ella, en esta memoria externa, pese a que el computador se apague. A diferencia de la memoria principal del computador que está dentro del UCP, de la unidad central de proceso. Y esta se divide a su vez en tres partes fundamentales: una unidad de control, una unidad de lógica y aritmética, que es la que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y sabe hacer operaciones con tipos de datos lógicos, y la memoria central, que es la memoria RAM. De esta nos vamos a armar un concepto abstracto que nos permita entender el funcionamiento interno del programa sin llegar a profundizar. En este esquema se puede visualizar el proceso general de programación. Los datos se van a introducir al programa que va a estar alojado o cargado a la RAM en este caso. Y bueno, va a poder ofrecer salidas a través del terminal de la pantalla, o incluso los va a poder guardar en el disco, pero también va a poder traer datos del disco y subirlos a la RAM para ser procesados en el programa. También se pueden traer desde otros dispositivos, como lo estábamos comentando con respecto a ofrecer datos a través de auriculares, sonido, o capturar información fotográfica a través del escáner. Precisando un poco más, los programas ya ejecutables van a estar guardados en la RAM o deben estar cargados en la RAM para que el computador los pueda procesar, y esta RAM pues va a estar dentro de la unidad central de procesos. Y su relación, observen que el disco conceptualmente no va a estar dentro de lo que es el UCP. Es una memoria externa de la cual podemos traer información. Los que tengan un poco de conocimiento, pues van a poder hacer algunas preguntas como, pero el programa lo guardamos en el disco. En el disco guardamos el archivo que contiene el código. E incluso luego de hacer procesos con este archivo, con este código, generamos la aplicación y esta se guarda en el disco. Pero para poder utilizarla, debemos subirla del disco y pasarla a la UCP, que se va a alojar en la RAM. Y allí es donde le podemos introducir datos de entrada para que los procese con el programa y ofrezca los resultados como datos de salida. Podemos precisar dos lenguajes por el momento, que es el lenguaje máquina y el lenguaje de alto nivel. Al principio, o el computador fundamentalmente, entiendes lenguaje binario, lenguaje máquina, pero escribir programas en este lenguaje resulta ser sumamente complicado. Así que bueno, fueron surgiendo progresivamente los lenguajes de alto nivel, que ya es una escritura en un lenguaje inglés o de habla inglesa, muy simple, muy sencillo, en el que le podemos dar instrucciones imperativas al computador para que realice lo que nosotros queremos haga. Cuando estamos empezando a estudiar programación, es fundamental poder seguir ciertos pasos. Y estos pasos, si se siguen bien, nos van a permitir
resolver problemas mucho más complicados en el futuro. Siempre estoy comentándole a mis estudiantes que si usted está leyendo un problema y se sienta directamente en el computador a codificarlo, entonces hay un problema. No está siguiendo todas las pautas que se establecen para la producción algorítmica. El proceso general en la generación de un código fuente va a ser determinar qué se va a resolver, qué es el problema, luego pasar por una fase de investigación que nos va a llevar a cómo resolver el problema, el análisis, luego vamos a pasar por una determinación de EPS, de entrada, proceso, salida, que nos permitirá construir el algoritmo, que es la secuencia de pasos que va a resolver el problema. Y finalmente vamos a traducir este algoritmo a un código fuente que va a estar escrito en un lenguaje de alto nivel. Podemos traducirlo a C++, a C#, a Python, a Java, al lenguaje que queramos utilizar. En cuanto al proceso de la generación de un programa, partimos del código fuente. Observen que ya teníamos un proceso que seguir para generar el código fuente. Y ahora queremos generar el programa, la aplicación como tal. Partimos del código fuente, lo mandamos a compilar, es decir, que la sintaxis esté correcta. Y ojo que la sintaxis no es lo mismo que el programa esté correcto. Simplemente que cumpla las condiciones que me pide el computador para poder procesar. Este compilador genera un código objeto, que es una fase intermedia del código sin adjuntar librerías aún. Luego viene el enlazador, que va a sumar al código objeto, que es el código que creamos, las librerías que estamos requiriendo en ese código. Y va a crear un código ejecutable, que este código ejecutable ya va a estar escrito en lenguaje máquina. Y finalmente, el cargador se va a encargar de crear, de poder llevar este código ejecutable a que se convierta en un programa, que es el programa en ejecución. Así que para poder continuar debemos precisar qué es un algoritmo. Un algoritmo va a ser una secuencia de pasos precisa, definida y finita. Debe ser preciso porque debe resolver particularmente un problema, sea un caso generalizado o específico. Debe ser definido porque dicho algoritmo ejecutado 2 veces con las mismas condiciones debe producir exactamente el mismo resultado. Y finito, porque no podemos tener un algoritmo que no tenga un fin. Debe poder eventualmente terminar y tener el resultado. En ese sentido, hay unas fases para la producción de programas. Iniciamos con el análisis del problema, que ya es lo que hablamos en diapositivas pasadas. Esto nos va a llevar a la fase de diseño de algoritmo. Luego codificamos y luego de codificar, compilamos y ejecutamos, es decir, creamos el programa. Luego verificamos que funcione con datos de entrada, que nosotros sepamos las respuestas para confirmar al menos de una forma muy básica que el programa está funcionando. Luego vamos con la parte de depuración, en la que solventamos todos los errores que puedan existir y finalmente dejamos nuestro código documentado con comentarios que permitan en un futuro cercano poder comprender rápidamente a qué nos referíamos con cada pedazo de código. Vamos a hacer entonces un ejemplo introductorio de cómo es el asunto, de qué va el asunto con todos estos pasos que le estoy nombrando ahorita. Vamos a plantear un problema sencillo matemático. Se desea diseñar un programa que permita obtener el área de un triángulo dada su base y su altura. Si nosotros no sabemos cómo se resuelve este problema, es decir, cómo yo voy a obtener el área de un triángulo a partir de la base y la altura, pues no es que haya ningún problema, sino que debo arrancar mi fase de análisis, de investigación. ¿Qué es lo que me va a dar a mí esa solución? Luego que eso se estudie, se investigue, pues nos vamos a dar cuenta que un triángulo tiene asociada una base y una altura, y que la fórmula de área es igual a base por altura entre 2. Una vez que tenemos esto, entonces nosotros podemos plantearnos un análisis EPS de entrada, proceso, salida, en el que nos planteamos qué entradas se requieren, qué necesito yo para poder resolver el problema. En este caso, necesito que me den la base y la altura. Y puedo precisar incluso
qué tipo de variables puedo utilizar para hacer su representación y además disponer el tipo de número que espero me den. ¿Por qué pongo aquí real? Un número real. Porque la base y la altura de un triángulo perfectamente pueden tener parte decimal. Entonces no puedo quedarme solo con números enteros, particularmente. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la salida deseada? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, yo quiero el área. Necesito que me den el área e indico el identificador que va a estar asociado a mi resultado y el tipo que va a alojar, qué tipo va a tener. Esto es importante porque al computador, muchachos, hay que decirle todo, absolutamente todo. Y la última pregunta es, ¿qué método produce la salida deseada? ¿Qué me resuelve el problema? En este caso, la fórmula A igual a B por H, que es base por altura, entre 2. El algoritmo. Los algoritmos se dividen en dos algoritmos fundamentales. Algoritmo general, que es un cuento rápido que usted va a contar como si estuviese ayudando a su compañero en examen rápidamente, y que este algoritmo, en pocas palabras, resuelva el problema. Aquí está mi propuesta de algoritmo general. Leer por teclado B y H. Asignar el resultado de B por H entre 2 a A, escribir por pantalla el resultado A. Usted puede producirlo de otra manera y eso no quiere decir que esté mal. Su algoritmo general, eh, si resuelve el problema, está correcto. Una forma personal de usted poder darse cuenta si está produciendo el algoritmo general correctamente es que usted lea su algoritmo general, su propuesta, y no sienta la necesidad de explicarlo, sino que ya eso quedó absolutamente claro. Esa es una buena forma de poder ir practicándolos. Luego de esto, tenemos un algoritmo específico que ya precisa los pasos esenciales. Por ejemplo, aquí indico como primer paso leer B y H. Luego a le asigno B por H entre 2 y escribir o mostrar el verbo que usted quiera que signifique o que sea un sinónimo, A, que es el área. Estos tres pasos que están acá me resuelven el problema. Ahora, perfectamente usted puede decir, es mucho trabajo para este algoritmo tan sencillo. Pero atención, estos son los pasos de producción algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que estos mismos pasos, si los aprendemos a hacer correctamente en problemas que son muy sencillos, eventualmente cuando un problema sea colosalmente difícil, entonces yo voy a tener experiencia ganada en la aplicación de estos pasos. Si usted en los ejercicios fáciles o en los problemas sencillos decide omitir estos pasos y se va directamente a la fase de código, lo codifica, está perdiendo la oportunidad de organizar en su cerebro todas las partes que le pueden producir el código fuente. Aunque no parezca importante, pues debemos enfatizar en que esto no me lo estoy inventando yo, ni ningún profesor de ninguna universidad, sino que han sido unos pasos que a través de la historia se han ido perfeccionando y que ayudan a poder producir soluciones a problemas de forma efectiva. Finalmente, podemos ver acá la traducción de mi algoritmo específico en el código. En este caso, en código en lenguaje C. No voy a explicar ahorita el código porque vamos a ir ahondando y adentrándonos en ese tema poco a poco. Finalmente, para este curso, vamos a aprender toda la parte de la producción algorítmica y la codificación como tal, pero lo vamos a hacer directamente desde la modularidad, que es o que parte de este dicho de divide y vencerás. Divide un problema grande en problemas más pequeños y esto permitirá resolver estos problemas más pequeños de forma o de manera más fácil. Entonces, la cuestión es conceptual, es muy sencilla. Un problema o la solución de un problema debe poder picarse en módulos. Cada uno de estos módulos va a resolver algo muy particular. Incluso pudiéramos observar en nuestro caso anterior, pudiera tener yo tres módulos que son leer, tengo un módulo que se va a encargar de solo leer, tengo un módulo de calcular
un módulo que calcula el área, y tengo un módulo de mandar a mostrar, de imprimir, de escribir en la pantalla el resultado. Entonces pudiera visualizarlo así, como que tengo a disposición 3 módulos. En este caso, de manera hipotética, estoy indicando que la solución se divide en 9 módulos, no hay problema con eso, de los cuales uno de estos módulos va a ser el principal. Necesito que uno de estos módulos sea el método principal, quien gerencie la solución. Esto quiere decir que este principal va a estar haciendo invocaciones a los demás módulos para poder dar solución, va a establecer el orden. Por eso estoy diciendo que es una especie de gerente. Entonces, en la estructura general de un módulo, pueden ser de 2 formas, pueden ser procedimientos o funciones. En este caso, nos vamos a concentrar en procedimientos. Los procedimientos van a tener un nombre, un identificador, unos parámetros que son todos estos valores que requiere poder dar solución y el conjunto de sentencias que van a solucionar. Ahorita esto está muy conceptual, ahorita lo vamos a ir ahondando conforme avancemos. La función, que es el otro tipo de módulo, entonces tiene un identificador, una zona de recepción de información, un tipo establecido de retorno, que es lo que devuelve, las sentencias que solucionan el problema y el retorno, el dato que él va a devolver a quien lo invocó. Esto lo vamos a ir trabajando de menos a más. Ahorita simplemente es una forma introductoria y muy general de dar la definición. De esta manera, lo que sí es cierto es que este módulo principal lo vamos a conocer como función principal. Va a ser una función y va a hacer invocaciones a los demás módulos que van a ser procedimientos o funciones. Pueden ser todos procedimientos o todos funciones, pero vamos a poder tener a disposición estas 2 formas, estos 2 tipos de definición para resolver problemas.